Hola, te saluda Beatriz del blog Crear y Coser. En este video te enseño cómo copiar un leggings. Ya tracé las líneas con lápiz, pero ahora lo voy a hacer con marcador para que veas mejor. Traza una línea indefinida hacia adelante. El ancho del papel debe medir un poco más de la mitad de cadera. Escuadra una línea indefinida hacia abajo. Coloqué unos alfileres para que no se mueva, ya que este leggings no tiene las costuras exactamente en el costado. Acomoda los costados a un lado de la línea vertical y el borde de la pretina debajo de la línea horizontal. Marca la curva del tiro. Ahora marca el largo deseado. En la parte de arriba marca donde va la unión entre la pretina y el leggings. Abre la pierna del leggings y mide la distancia entre el borde y la costura de la entrepierna. Debes hacerlo por toda la pierna ya que va disminuyendo la medida. Sigue la curva para alargar el tiro. El largo del nuevo leggings será donde queda la costura de este, y voy a aumentar 3/4 de pulgada para el dobladillo. Escuadra hacia abajo. Antes de retirar, marca el borde de la pretina y la costura entre la pretina y el leggings como referencia. Ahora dobla hacia el otro lado para dejar el tiro delantero hacia afuera, coincidiendo los puntos marcados anteriormente. Marca la unión de las piezas y traza la curva del tiro. Dobla por la línea de la costura acomodando el exceso de tela hacia adentro. Aquí me da más trabajo ir marcando, pero debes trazar por todo el borde. Une los puntos de unión entre la pretina y el leggings y aumenta 1/4 de pulgada de margen de costura.
Hasta aquí ya puedes cortar y hacer la pretina aparte, pero si no la quieres separada, une los puntos que marcaste anteriormente del borde de la pretina. Traza una línea paralela para señalar el hilo de la tela. Esto te ayudará para acomodar correctamente el patrón sobre la tela y no te queden las piernas torcidas. Este lo puedes usar como molde base y calcarlo para crear diferentes diseños. Este material se llama pelón y se pueden ver las líneas del lápiz muy bien y dura más tiempo. Aquí tengo un patrón ya cortado. Yo tengo el molde calcado, pues esta es la altura a la que me llega el pants que copié. Entonces para agregarle elástico tengo que agregarlo para acá arriba, el doble del elástico, o si nada más quiero la pretina sin elástico, pues agrego el doble para acá y eso iría doblado hacia adentro. Aquí lo marqué M porque esa es mi medida. Aquí anoté que ya lleva las costuras incluidas, que serían un cuarto alrededor, un cuarto de pulgada alrededor. Aquí el hilo de tela. Aquí agregué esta altura por si quiero hacer un, pues no sé cómo le llamen, tipo pescador. Le estoy agregando 14 centímetros. Este sería el alto, que sería mi pescador. Entonces desde aquí medí 14 centímetros y le aumenté el margen de costura. En este caso le estoy dejando 3/4 de pulgada, tanto aquí como aquí. Otra cosa también a tomar en cuenta es tratar de emparejar las piernas, hacer coincidir y ver qué tanta diferencia hay. Mira, por ejemplo, a mí el delantero me queda un poquito más largo. Aquí me queda un poquito más largo aquí. Y de acá también. Entonces, ya sería decisión tuya si quieres cortarle aquí el exceso o prefieres estirar la tela. Yo voy a estirar la tela porque no quiero arriesgarme que me quede el tiro delantero diferente. Pues más bien lo que voy a hacer es que, por ejemplo, en medio, aquí, te acomodo, ahí me sobraría un poquitín. Y acá también, abajo me faltaría un poquito. Lo que voy a hacer es, yo pondría un pin aquí en medio, un alfiler aquí en medio y estiro para hacer coincidir los tiros aquí y acá abajo también igual.